el país con más católicos de habla hispana del mundo, que es México, pues también ha sido el país en cuya capital se ha aprobado, si no el primero, de los primeros en la cuestión del aborto en América Latina. En la capital del país, donde además para nosotros hay una cuestión especialísima, porque la Madre de Dios privilegió esta tierra con una revelación privada, una aparición que tiene impacto mundial. Es prácticamente una bofetada en el rostro de Dios, que en aquel lugar privilegiado donde Él permitió que su madre se manifestara para darlo a conocer a Él, pues los mexicanos permitiéramos que se instaurara la tragedia del aborto. Y bueno, cuando el aborto se aprobó en 2007, muy pocos pensábamos lo que vendría, ¿no? Todo lo que vendría después y lo que estamos viviendo. La cuestión es, y es lo que va a girar toda esta exposición el día de hoy en dos, o digamos sobre una premisa. Podemos ver todo esto y tener una actitud reactiva. Hay ataques a la familia, hay ataques en particular a la familia cristiana, y podemos reaccionar. O podemos ser proactivos, tomar estos desafíos y hacer algo propositivo. Podemos adoptar el lugar de, por así decir, víctimas ante un ataque, o podemos hacer un mea culpa. ¿Entienden la expresión, no? Un mea culpa. Es decir, por mi culpa, por mi grande culpa. Y eso es lo que yo quiero adoptar, este segundo enfoque. No soy de los que vienen y dicen, nos están atacando por todos lados. No, más bien hay que decir, lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que nosotros dejamos de ser ayer, o empezamos a ser ayer. Los problemas de hoy son las soluciones del ayer. Quisiera que tuviéramos lo que compartiremos el día de hoy, enfocarlo, o que lo enfocáramos a la luz de esa cita donde el Señor nos dijo claramente: antes de ver la paja en el ojo ajeno, mira a ti mismo y ve la viga que tienes en el propio ojo. Entonces, por allí va la cuestión de los desafíos que yo quiero plantear. Hay una cita con la que me gustaría empezar. Romanos 12, del 1 al 2. Es una de mis citas favoritas en la Escritura, la conocemos bien. Es la exhortación del apóstol a llevar una vida cristiana que sea un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y esto pasa por no acomodarnos. Se los comparto. Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Este pasaje resume perfectamente de lo que estaremos hablando el día de hoy, porque San Pablo nos dice que nuestra obligación es ofrecernos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y que esto pasa por no acomodarnos al mundo presente. Y ahora que es Cuaresma, no viene mal recordarnos a todos que estamos muy acomodados al mundo presente, muy acomodados al mundo presente. Y que nuestra transformación tiene que venir por la renovación de nuestra mente, la famosa metanoia, el ir más allá de la mente, de la manera de pensar. Esa es la etimología de metanoia, ¿no? Meta, luz. La renovación de nuestra forma de pensar. Cuando un cristiano empieza a pensar como pagano y toma decisiones para su vida con los criterios paganos, pues es cristiano nada más de nombre. Hay que tener los criterios cristianos en la cabeza, en la forma de pensar, para vivir cristianamente. Y aquí pues dejo caer la bomba y les digo exactamente de qué se trata lo del día
de la palabra interpretada con la guía del Espíritu Santo, fiel a la tradición. Bueno, pues esta enseñanza de la Iglesia, que es una enseñanza del Espíritu Santo, es la enseñanza que tiene que ver con la apertura a la vida. Es la enseñanza que los católicos tenemos y que nos distingue de cualquier otro grupo cristiano, porque los cristianos no católicos no tienen esta enseñanza. La tenían, atención, la tenían, pero la han abandonado. Pero nosotros la tenemos. Pero es una enseñanza que los mismos católicos hemos decidido ignorar durante mucho tiempo ya, y es momento de que regresemos a la obediencia. Y este será nuestro gran desafío. Ese es el gran desafío que yo propongo hoy, que regresemos a la obediencia de la fe, a la que San Pablo también llama en su carta a los romanos, ¿no? Dice San Pablo, Dios me ha destinado para ir a los gentiles y traerlos a la obediencia de la fe. Pues nosotros hoy somos como los nuevos paganos, a los que se refería el cardenal Ratzinger en un ensayo muy polémico cuando era un joven teólogo, y él dijo que la sociedad actual de cristianos estaba paganizada, que los nuevos paganos eran bautizados, y le cayeron encima todos, ¿no? Al joven teólogo Ratzinger. Después empezaron a hacer un poco más de caso cuando fue el cardenal Ratzinger y el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y no se diga cuando fue el Papa Benedicto. Hemos de regresar a la obediencia de la fe. Ese será nuestro desafío, porque yo espero mostrar de manera convincente el día de hoy que el panorama actual que estamos viviendo, en el caos moral que estamos experimentando, sobre todo en materia de familia, vida, sexualidad, atención, los católicos tenemos una gran responsabilidad en esto. Nosotros somos más responsables que los no católicos por el panorama actual. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dio la luz plena. A nosotros se nos dio la luz verdadera, y a quien más se le da, más se le pide. No se le pueden pedir las mismas cuentas a alguien que no tenía esta enseñanza de su magisterio como al que sí la tiene. La cuestión de la apertura a la vida, la cuestión de la moral sexual en el matrimonio, que después tiene implicaciones a la moral sexual en todas partes, y que pasa por esta cuestión tan difícil de tratar de los anticonceptivos, esta enseñanza que la Iglesia tiene y que nosotros pensamos que no, o que es opcional. Bueno, pues en este tema yo les propongo que pensemos, como dice San Pablo, estamos bastante acomodados al mundo. Estamos bastante acomodados al mundo. No tengo estadísticas de México, no las tengo, no sé si las haya, y no sé si las haya dentro de la Iglesia, creo que no. Pero no es difícil darnos cuenta que un alto porcentaje de matrimonios sacramentales, matrimonios católicos, en su práctica conyugal está dentro la cuestión de los anticonceptivos. Tampoco tenemos que, no estoy inventando el hilo negro, es la verdad. Habiendo una enseñanza clara de la Escritura, del magisterio, y con tan gravísimas consecuencias. Entonces vamos a avanzar en esto.